Supuestamente Tamar tenía la edad de casarse. Entonces, tenemos que recordar, ella tenía entre 12, 15, 16 años por ahí. Era muy señorita. Y siendo la hija del rey David, ella vivía una vida muy protegida como una princesa. Ella siempre estaba acompañada con sus ayudantes. Ella nunca salió sola. Ella se vestía con ropa elegante, claro, elegante y lujosa. También ella fue bien protegida por su hermano Absalón. Parece ser que él y Absalón y Tamar tenían contacto el uno con el otro, la una con el otro. Absalón, algo de él era el tercer hijo nacido de David y uno de sus favoritos. Absalón era el hermano que más protegía a su hermana Tamar. Y vamos a ver que él era un hombre un poquito lleno de odio, venganza y rebelión. Yo creo que antes estudiamos un poquito de él y cómo él se rebeló contra su padre David. Pero su padre lamentaba mucho por su hijo Absalón. Bueno, algo del rey David, sabemos mucho de él. Él era el segundo rey del Reino Unido. Él fue que pudo unir los 12 tribus. Estaban divididos en el norte y el sur. Y él pudo unir los 12 tribus de Israel. Y él también está nombrado en la línea de Cristo. Es muy interesante la vida de David. David fue adúltero. David mató el esposo de Betsabé, el esposo, porque él quiso casarse con Betsabé, entonces él mató al esposo Urias. Él tenía fama, David tenía fama por no ser un buen padre, pero él escribió mucho de los salmos y Dios lo llamó un hombre según el corazón de Dios. David era pecador, pero Dios miró al corazón de él y le perdonó sus pecados. Bueno, ahora vamos a leer, vamos a empezar en 2 de Samuel, el capítulo 13. Voy a leer los versículos 1 y 2. 2 de Samuel 13, los versículos 1 y 2. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón era el medio hermano de Tamar y el medio hermano de Absalón. Tenían el mismo padre, pero diferente madre. Él era el primogénito hijo de David y quiere decir que él fue el primer hijo que nació. Entonces, de costumbre, él debería haber ocupado el trono de Israel después de morir David. Parece ser que era un hombre de bajo carácter y conducido por la lujuria. Él tenía una obsesión por su media hermana, es obvio. Estaba tan afectado que se enfermó. Y dice en la Biblia que él estaba tan afectado que le fue difícil hacer algo. Y siendo que él no tenía ningún contacto con ella no podía ni hablar con ella ni estar cerca de ella. Su obsesión para ella le ocupó todas sus emociones y pensamientos. Él no pudo vivir una vida normal. Interesante. 2 de Samuel 13, el versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era hombre muy astuto.
Bueno, Jonadab era el primo de Amnón y dice que era astuto. También era su amigo de Amnón y hombre sabio. Pero la palabra astuto quiere decir, él tenía discernimiento, pero con engaño. Y también es un astuto es uno que entromete en los asuntos de otros cuando no debe. Segundo de Samuel 13:4 dice, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Un día Jonadab le preguntó a Amnón, Amnón, ¿qué te pasa? ¿Por qué te eres tan terrible, deprimido? Y no estás comiendo, es obvio que no estás comiendo. ¿No me quieres decir qué te pasa? Parece ser que Amnón no pudo dormir de noche debido a la obsesión con Tamar. Y Amnón confesó que estaba enamorado con ella, la hermana de Absalón, su hermano. Esta obsesión de Amnón no fue amor, fue pura lujuria, nada más y nada menos. Segundo de Samuel 13:5 dice, segundo de Samuel 13:5 dice, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Bueno, ¿qué clase de consejo fue esto? Él le dijo a Amnón, hay que mentir a su padre, el rey, y decirle que estás muy enfermo. Y este fue un engaño al rey. Y que favor que el rey manda Tamar, su media hermana, a llegar donde él para darle de comer. Y también que ella prepare la comida delante de él para que él pudiera observarle y comer de su mano. O sea que él quiso que ella viniera a su casa y preparar algo y darle de comer, como uno da de comer a un bebé, creo. Este hombre Jonadab sabía que David amaba mucho a sus hijos y él nunca iba a negar nada a cualquier pedido, nunca iba a negar algo de Amnón. Y también es posible que David podría pensar que su hijo está muy grave y que a lo mejor va a morir. David tenía fama de consentir a sus hijos y fama de darles lo que ellos querían, no importa qué era, si era algo bueno, algo malo. David no era un buen padre de ninguna clase. Y muy francamente, yo no entiendo, David. Él debería haber sospechado algo de este pedido. David conocía muy bien cómo eran todos sus hijos. Unos de ellos tenían problemas graves con la inmoralidad. Segundo de Samuel 13:6 dice, segundo de Samuel 13:6, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Entonces Amnón se acostó y esperó la visita de su padre David. Y Amnón pidió de su padre, ay, por favor, que mande Tamar a mi casa. Parece ser que los hijos mayores de David vivían en sus propias casas, no en el palacio. Y obvio, él, como dice, las señoritas estaban separadas de los hombres, pero parece que él estaba viviendo en otra casa. Bueno, segundo de Samuel 13:7 dice,
Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Entonces David creyó todo lo que le había dicho su hijo, y David mandó a su hija a la casa de Amnón. Bueno, tiene que ser que había muchos ayudantes que fueron con ella, porque ella nunca salía sola. Entonces, ¿qué iba a pasar? Puede ser que Tamar estaba un poco preocupada al escuchar que Amnón, su medio hermano, estaba enfermo. Uy, tan enfermo que el rey mismo le había mandado a su casa para cocinar por él. Bueno, para mí, todo eso suena tan raro, tan raro. Escuchar el pedido de Amnón. Los hijos del rey no cocinaron. Ellos tenían cocineras. Ellos tenían ayudantes. Ellos tenían gente buenísima para ayudarles. Y ellos no necesitan, y yo no, para mí es una sorpresa que aún Tamar sabía preparar un pan, porque ellos estaban un poquito consentidos, todos los hijos del rey. A lo mejor ella sabía preparar algo, alguna cosa básica como pan, frutas, algo sencillo, pero ella no era cocinera. Y yo habría pensado, David no estaba pensando muy bien con este pedido. Parece que Tamar no tenía ni idea de la obsesión de su hermano que él tenía hacia ella. Puede ser, parece que ella no sospechaba nada, ni David pensaba nada de este pedido de Amnón. Y no podemos olvidar que ella era una jovencita de entre 12 y 15, 16 años. No tenía más que 16 años. Ella era inocente, ella era una virgen y ella nunca había tenido contacto con los hombres. Y para mí es muy obvio que sus padres no le habían dado algunas advertencias a lo que puede pasar en varias situaciones. Y también Tamar, como una princesa, tenía ayudantes, como dije, con ella todo el tiempo. Ella nunca salió sola. Entonces, ¿qué le podría pasar? Pero yo no entiendo, nunca voy a poder entender por qué David dejó que ella salga para ir donde su hijo. David tenía que saber cómo era su hijo. Tenía que saber. Bueno, segundo de Samuel 13:8 dice, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Bueno, ella llega a la casa de Amnón. Dice que él estaba acostado, no estaba en su alcoba. Ella le preparó una clase de pan. Parece que él estaba en una sala, pero generalmente ese no es donde preparaba la comida. Seguro que había otra parte, como una cocina, donde preparaba toda la comida. Segundo de Samuel 13:9 dice, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Bueno, el escenario es que ellos estaban allí, ella estaba preparando un pan, algo para él. Seguro que había mucha gente allá, gente, sus ayudantes de ella, puede ser una cocinera para asegurar que ella iba a preparar algo bien. Ella cocinó las hojuelas y los llevó a él y él no quiso comerlos. Y dijo a Amnón que salgan todos de aquí. Bueno, es obvio que había gente, otras personas en la sala, ayudantes, doncellas de Tamar, cocineras, etc. Y él echó fuera todos. Y en este instante, ella debería haber pensado que hay algo raro que está pasando. Ese no suena bien. Yo no puedo estar sola con hombres. Pero no hizo nada. Si fuera razonable, ella habría salido con todos, pero no lo hizo.
Porque yo estaba pensando, es posible que le gustó la atención de este hombre, porque es obvio que él estaba prestando atención. Entonces ahora están solos, Tamar y Amnón, y nadie más en la sala. Bueno, segundo de Samuel 13:10 dice, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Bueno, Amnón ahora quiere que Tamar entre a su alcoba. Si ella no había pensado algo en antes, ahora debe estar pensando, esto no está bien, no está bien. Yo adivino que ella nunca había entrado en una alcoba de un hombre, pero es raro que ella obedeció a él y entró en su alcoba. Lo que ella hizo fue, para mí, una bobada totalmente. Ella estaba invitando problemas. Yo creo que ella también conocía la reputación de sus hermanos. Amnón tenía que tener una reputación de buscar tras las mujeres, que su vida moral era no muy bueno. Y otra vez repito, puede ser que ella estaba un poco fascinada con la atención de este medio hermano. Bueno, segundo Samuel 13, los versículos 11 a 13, dice, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Son interesantes estos 3 versículos. Ella debería haber salido corriendo de la alcoba. Cuando él empezó a hablar, acuéstate conmigo, ella debería haber salido corriendo de la alcoba y no lo hizo. Tamar está intentando hablar con Amnón para convencerle que no haga tal cosa, que está contra la ley, que ella quedaría deshonrada y que él llegaría a ser conocido como uno de los perversos en Israel. Yo creo que ya él tenía esta reputación de ser uno de los perversos en Israel. Y ella le dijo que según la ley, el rey David va a permitirles casarse si Amnón le pide. Fue algo en aquellos días, según la ley, fue algo permitido entre medios hermanos casarse con el permiso del mismo rey. Y a lo mejor ella no quiso pecar contra Dios. No sabemos su estado espiritual. Ella era posiblemente una señorita con alto nivel moral para su vida y no quería comprometerse. Primera de Samuel 13:14, estamos en segundo de Samuel 13:14, dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más de ella, la forzó y se acostó con ella. Pero a Amnón no le importaban sus palabras de Tamar. Fue vencido por su obsesión y le hizo dormir con él. Segundo de Samuel 13:15-16. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es esto de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Y ahora la historia cambia por completo. Ahora Amnón se llena con odio y le echó de su alcoba.
y de su casa. Lo que él tenía en antes no era amor, era lujuria. ¿Por qué cambió él? Bueno, él sabía que ha rompido la ley y había pecado, y es posible que él iba a echar la culpa donde ella, pero verdad no se sabe por qué le echó de su casa. Pero en el versículo 16, ella dice, es peor arrojarme fuera que hacer lo que hizo. Pero él no la quiso oír. Y yo creo que Amnón no tenía idea, no quería casarse con él, con ella. Él no tenía amor para ella. Él solamente quiso satisfacer los deseos de la carne. Él era un hombre carnal. Y yo creo que Tamar debería haber mostrado más cuidado y ponerse más sospechosa, pero no lo hizo. Una vez en su alcoba no podría salir. Ella tenía que ser muy cerca de él porque le iba a darle de comer de su propia mano. Segundo de Samuel 13, 17 al 19, dice, sino que llamando a su criado, esto es Amnón, llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, y fue gritando. Este es muy triste. Y sigo repitiendo que esta es una señorita de 14, 15 años, 16 años. Su criado de Amnón le echó de la casa y cerró la puerta. Y ella estaba fuera en el camino rasgando su ropa lujosa. Y la ropa que tuvo puesta era ropa de colores que significaba que ella era virgen. Ella salió con su ropa lujosa y puso cenizas encima de su cabeza. Las cenizas eran símbolo de tristeza y dolor. Y ella fue gritando, y yo estoy segura, es seguro que todo el mundo sabía lo que pasado, porque ella estaba gritando, llorando, y puede ser que todo el mundo sabía. Segundo de Samuel 13:20 dice, y le dijo, su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Adivino que Tamar estaba terriblemente destrozada y triste. Y ella fue a la casa de Absalón desconsolada, pero seguro que en la casa de Absalón ella encontró un poco de amor y cuidado. Y se dice, y interesante, se dice en los comentarios que ella vivió una mujer desolada para el resto de su vida, o que vivía con Absalón, o que vivía con David. Unos dicen que vivía con las concubinas de David para el resto de su vida, porque según la ley ya no pudo casarse, porque ya no era virgen. Es muy triste, muy triste. Absalón le dijo, probablemente no se angustie, porque eso probablemente era para animarla, pero Absalón empezó a pensar en la manera que iba a matar a su medio hermano Amnón por lo que hizo a Tamar. Segundo de Samuel 13:21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Dice que David se enojó mucho, pero David no hizo nada
para castigar a su hijo Amnón. David no obedeció la ley, que dijo que Amnón ahora tenía que casarse con Tamar, porque ella no podría casarse con otro hombre. David no hizo nada. La falta de hacer algo para resolver este acto dejó que Tamar sufría en silencio al resto de su vida. Y resultó que Absalón mató a Amnón después de unos años, 2 años, y que Absalón rebeló contra David. Salió la historia como una gran tragedia. Y eso como termina la historia. La historia sigue porque la profecía para David fue que la espada nunca saldría de la casa de David. Y es verdad, los hijos matando el uno al otro, etcétera, tras las generaciones. Pero no hay una mujer que tiene que vivir lo que ella vivía. Pero hay lecciones en esta historia. Hay lecciones que podemos aprender. Para mí, esta es una historia muy, muy triste de lo que puede pasar a una señorita que no tiene cuidado. La primera lección es, el mandato es andar en el Espíritu. Este es nuestro versículo de memoria. Andar en el Espíritu es un mandato de Dios. Gálatas 5:16 es un mandato. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es por qué es importante andar en el Espíritu. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, hay una lista muy larga en Gálatas 5:17 al 21. Gálatas 5:17 al 21. Y yo los voy a nombrar algunos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgias y cosas semejantes. La casa de David era una casa llena de inmoralidad. Empezó con el padre David, con sus esposas y concubinas. Él era ejemplo para toda su casa y toda su familia. La casa de David no vivía andando con Dios, aunque vamos a ver en la lista de cómo no debemos vivir. Es una lista larga. Hay largas listas de pecados en la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo debemos vivir? Si no debemos, si debemos andar en el Espíritu, ¿cómo? Justo nos dice en Gálatas 5:22 al 23. El Espíritu, hay que andar en el Espíritu. ¿Cómo es el Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada día vivimos una guerra, o de andar en el Espíritu de Dios o andar en los deseos de la carne. Y este es un ejemplo de una persona que vivía según los deseos de la carne, y es un mandato de Dios que no debemos vivir así. Es una pelea. Esta historia es una en que una familia vivía según los deseos de la carne. Toda la familia, homicidio, violación, incesto, poligamia, empezando con el rey David. Andando en el Espíritu de Dios es dejar que Dios nos guíe. En los versículos 16 y 18 de Gálatas 5 nos dice, si andamos en el Espíritu, no vamos a poder satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Dios controla nuestra vida. Dejamos control al Espíritu Santo. No dejamos control a los deseos de la carne. Cada día hacemos decisiones. Si seguimos el Espíritu Santo o seguimos los deseos de la carne. Cada decisión que hacemos, cada día es tan importante. Y cada día debemos dedicarnos nuevo a vivir una vida andando en el Espíritu. ¿Cómo lo hacemos?
El crecimiento viene por estar en la palabra de Dios, por estudiarla, leerla, memorizarla, aplicarla y más que todo, obedecerla y mantener una vida cerca de Dios en oración, pidiendo perdón por los pecados. ¿Cómo es nuestra casa? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es el estándar de moralidad? Y cuando yo hablo de moralidad, no somos como Amnón, pero la moralidad tiene que ver con honestidad, tiene que ver con amor, tiene que hablar de decir la verdad, de dedicación, de fidelidad. ¿Cómo es el estándar de moralidad en la casa? ¿Qué vemos en la tele? ¿Qué revistas leemos? ¿Con quién andamos? ¿Qué vemos en el internet? Lo que hay en nuestra casa va a ser pasado o dado a nuestros hijos. Romanos 13:14. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo no les puedo dar demasiado énfasis en vivir una vida que agrada a Dios, porque su vida y mi vida afecta a todas las personas en nuestro alrededor, aunque sea hijos, aunque sea hermanos, aunque sea amigos, aunque sea vecinos, jefes del trabajo, compañeros del trabajo. Mi vida y su vida afecta a todos, 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 todos que viven alrededor de nosotros. Otra lección, y esa es semejante de la lección 1. Dios quiere que seamos ejemplos. Dios quiere que seamos ejemplos. Primero de Timoteo 4:12. Primero de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Bueno, Pablo en este libro está dando referencia a la juventud, pero este versículo es para cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, somos representantes del Dios mismo. David no vivía un buen ejemplo frente a su familia. Y Dios nos pide a nosotros que seamos buenos ejemplos. Si somos hijos verdaderos de Dios y si estamos deseables de vivir una vida según lo que Él quiere, la fe que tenemos va a afectar nuestra conducta y va a afectar nuestra manera de vivir. El mundo está observándonos como creyentes. Somos ejemplos. Un ejemplo de Cristo es uno que atrae a otros a creer en Cristo. ¿Cómo podemos ser ejemplos? Ejemplos buenos. Bueno, podemos ser ejemplo en palabra. ¿Cómo son mis palabras? ¿Son palabras malas? ¿Son griterías? ¿Son groserías? ¿Son peleas? ¿Mentiras? ¿Cómo son mis palabras? Un ejemplo de conducta. ¿Vivo yo como Dios me manda vivir? ¿Como Dios quiere que viva? Ser ejemplo de amor. Muestra amor a todos, a mis amigos, a mis enemigos. La Biblia nos dice que debemos amarlos aún los enemigos. ¿Amamos al esposo? ¿Cómo ser ejemplo del Espíritu? ¿Cómo es mi conexión con Dios? ¿Tengo una buena relación con Él? ¿Estoy con Él todos los días? Afirmando nuestra relación. Ser ejemplo de fe. ¿Qué clase de fe tengo? ¿Una fe viva o una fe inactiva? ¿Y cómo ser ejemplo de pureza? Parece que Tamar era la única persona en la historia que tenía una vida y actitud más o menos pura. Y el versículo en 1 de Timoteo 4:13, 1 de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Eso es como vamos a ser ejemplos a un mundo perdido, por medio de ocuparnos en la palabra.
La siguiente lección, Dios nunca nos abandonará. Y hay una de esas lecciones, seguro que son repetidas, repeticiones. Así es como aprendimos. Dios nunca nos abandonará. Hebreos 13:5 dice, serán vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nunca, Dios nunca nos va a dejar. Tamar fue abandonada por Amnón. Ella fue abandonada por su padre. Su padre no hizo nada para ayudarla ni para defenderla. Ella fue abandonada por la sociedad. La sociedad la marcó como una marginada de la sociedad. Parece ser que ella nunca recuperó del abandonamiento de su familia. Isaías 43:2 dice, Isaías 43:2, Dios prometió a los israelitas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios nos va a ayudar, consolar y proteger. No importa qué nos pasa, Dios siempre está a nuestro lado. Y ojalá que Tamar supiera que el amor de Dios está con ella, estaba con ella, y él nunca la iba a dejar. Pero esta historia para mí es una de las historias muy tristes de la Biblia. Otra lección, un pecado de una persona puede resultar en otros pecados. Un pecado de una persona puede resultar en otros pecados. Un pecado de uno puede resultar en otros pecados. El pecado multiplica. Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente el mal. Eso está hablando cuando Dios miró al mundo en los tiempos de Noé. Él vio que los pecados iban multiplicando y multiplicando y multiplicando en las personas, en la población del mundo. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia después de ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. En esta historia, el pecado de la lujuria resultó el pecado de la violación de Tamar. Después resultó que David no disciplinó a su hijo Amnón. Después, porque no fue disciplinado, resultó que Absalón mató a su hermano. Después de creo que fue 2 años, pero por fin Absalón tuvo su venganza contra su hermano. Y por fin, por todo esto, Absalón rebeló contra su padre. Y el resultado de todo ese pecado, Tamar vivía destrozada para el resto de su vida. Muchas veces un pecado resulta en otro pecado. El pecado daña y es una ofensa para Dios. Y el remedio es cuando pecamos, debemos pedir perdón al instante para que no nos lleve al otro pecado y para que no afecte a otras personas. Porque un pecado de una persona puede resultar en otros pecados que afectan a todos. Bueno, la siguiente lección es uno que yo quise mencionar porque no he mencionado mucho. Dios da énfasis sobre el atavío interno. Dios da énfasis sobre el atavío interno. Primera de Pedro 3:3-4 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable
y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese es primero de Pedro 3:3-4. De lo que yo he visto, y de lo que yo he estudiado y he leído, toda la vestimenta de las mujeres en aquellos días daba un énfasis sobre el exterior. Y este incluyó las princesas, incluyó todas las señoritas, las damas, la ropa, el peinado, su maquillaje, era todo sensual. Y de Tamar, a la verdad, no sé cómo se vestía, pero yo pensaba, es posible que su vestimenta era muy mundana también, pero yo pensaba tocar este tema porque hay tanta lo que está pasando hoy día en el mundo en contra las mujeres y es la violación de mujeres como madres, como tías, como abuelas, como maestras. Debemos estar enseñando a todas las adolescentes, a las mujeres, a las jovencitas y a los jóvenes también, de qué es y qué no es vestir con el interno del corazón, en vez de dar énfasis sobre la vestimenta externa. Para mí es obvio que nadie había enseñado a Tamar nada de esto. Cada prenda de ropa que ponemos tiene que agradar a Dios, no importa la moda, porque una regla, y yo le digo, la moda de hoy es muy sensual, creo yo, la moda que sale, y yo no sé de dónde sale, yo no sé quién inventa la moda que es hoy a la moda, pero es muy sensual, es muy mundana. Cada prenda de ropa que ponemos debe agradar a Dios, no importa la moda. Y una regla que no debe poner ropa que llama la atención a una parte del cuerpo, como las piernas, la cadera, el busto, el estómago, algo apretado. La moda de hoy día no es modesta, está diseñada a mostrar partes íntimas del cuerpo. Y nos enseña la Biblia que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos vivir como fuéramos hijos de Dios. Pertenecemos a Dios. Él nos compró con un precio. Yo no sé cómo es en Colombia, porque hace unos años que yo no estoy allá. Pero aquí en los Estados Unidos, la vestimenta dentro de la iglesia ha cambiado bastante. La vestimenta entre la juventud a veces es algo escandalosa. Hay veces cuando, bueno, yo no voy a seguir porque ustedes saben cómo es la moda y no debe ser. No debe ser. Un creyente, una hija de Dios, debe vestirse para agradar a Dios, porque la moda está diseñada a mostrar partes íntimas del cuerpo. Bueno, la belleza verdadera viene del interior del corazón. Y unas preguntas, pues siempre me gusta preguntar las preguntas. ¿Refleja a Dios en mi manera de vestir? O sea, que mi ropa muestra que soy creyente. Estoy llamando atención a una parte de mi cuerpo. Y para mí es tan importante, porque las mujeres de mi edad nunca tienen, no, nadie de mi edad les gustaría mostrar partes de su cuerpo, porque no son partes muy agradables. Pero entre la juventud, esa es la moda. Soy tropieza a los hombres. El hombre se fija en vestimenta que revele parte de los cuerpos. Que tenga cuidado en la ropa que ponemos y que tenga cuidado en enseñar a las señoritas, a la juventud, a los adolescentes y los adultos que se visten con ropa que agrada a Dios y que no agrada al mundo. Es muy importante, porque lo que veo yo cada año para mí, la moda es más escandalosa. No sé, puede ser por mi edad, pienso que no es apropiado, pero no es apropiado, ni para la calle, ni menos para la iglesia. Bueno, otra lección, Dios castiga el pecado. Y hemos estudiado mucho de esto también.
Hemos hablado mucho de David y sus pecados. En 2 Samuel 12, había un resumen. Dios castigó a David. Natán, el profeta, nombra los pecados, empezando con Urías, el esposo de Betsabé, que Dios levantará mal sobre la casa de David. Esa fue la profecía. Que Dios tomará sus mujeres, que Dios matará, que Dios mató el hijo de Betsabé. Y Natán siguió nombrando el castigo. Pero muy interesante, en el último castigo, 2 Samuel 12:10, el Natán el profeta dijo, ahora no se apartará jamás de tu casa, David, la espada. Estarán matando el uno al otro para siempre. Yo creo que hoy día todavía sigue. Nunca estaría libre su casa de la muerte o no. Esta era la casa de David. A pesar de pecar tanto, David pidió perdón y Dios le perdonó. Dios está listo a perdonar nuestros pecados. Y Dios nombró David el hombre según el corazón de Dios. David amaba a Dios. Era pecador, pero él amaba a Dios. Y él pidió perdón por sus pecados y Dios le perdonó. Y Dios está listo a perdonar nuestros pecados. Pero aunque nos perdone Dios, hay consecuencias por el pecado. Y Dios castiga el pecado. Hay veces que pecamos, perdonamos, Dios nos perdona, pero hay consecuencias. Bueno, la siguiente lección es uno que hemos tenido tanto. Dios nos manda a entrenar y enseñar a nuestros hijos, a los hijos. Voy a decir a los hijos. Dios nos manda a entrenar y enseñar a los hijos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Yo he escuchado madres jóvenes, yo no puedo pegar a mi hijo porque él va a morir. Yo le dije, bueno, te aseguro que el hijo no va a morir. Tienes que castigar a su hijo. Bueno, cuando leo esta historia, tengo que pensar, ¿por qué nadie enseñó a Tamar que tenga cuidado con los hombres? David y sus hijos tenían fama de tener vidas inmorales, en especial con mujeres. ¿Y por qué Tamar no sabía que no debía entrar sola a la alcoba del hombre? Ella era jovencita, inocente, y había una gran falta de entrenar y enseñar las cosas de la vida. ¿Por qué alguien no le enseñó el engaño de un hombre y de la necesidad de protegerse de algo malo? Sabemos que David no enseñó a sus hijos muy bien. Él los enseñó por ejemplo y él no disciplinó a sus hijos tampoco. Esa historia debe ser una vez más una advertencia más para nosotros a entrenar, enseñar y preparar a nuestros hijos a vivir vidas en obediencia a Dios, pero también entrenar en las cosas del mundo, en especial a las señoritas, porque parece ser aquí en los estados, a mí me parece que las madres no están enseñando los peligros que hay ahí en el mundo. Y créame, para la señorita hay mucho peligro, bastante. Cómo vestirse, cómo debe ser un noviazgo. Eso es lo que debemos estar enseñando a la juventud. Los peligros de un noviazgo, las circunstancias como Tamar, que una señorita no debe entrar. Ella nunca debería haber entrado en esa casa, menos en su alcoba de este hombre. Enseñar jóvenes varones cómo deben tratar a una mujer, cómo debe comportarse con una señorita, cuál es la diferencia entre amor y la lujuria. Eso es todas las cosas que debemos estar enseñando a nuestros hijos, a los adolescentes, a la juventud. Y también sin mencionar la necesidad de disciplinar a los niños.
Y hay que empezar cuando sean pequeños. Bueno, podemos esperar para disciplinar más tarde, pero yo he estado hablando varias veces con una señora que tiene un hijo de 20 años, bueno, va a cumplir 20 años, y ellos nunca lo disciplinaron, nunca. Ellos le dejaron hacer tal como quería. Ellos asistían, son buenos creyentes, ellos asistían a la iglesia, asisten a la iglesia, y nunca, bueno, cuando era pequeño, su hijo sí asistió a la iglesia, pero cuando llegó a la juventud, el padre dijo, no, 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 él no tiene que, no lo vamos a obligar, es obligar a este niño. Y hoy día, a los 20 años, él es muy rebelde, falta de respeto, no tiene interés en las cosas de Dios. Y la madre me dice, ay, señora Lina, ¿qué podemos hacer? Mi respuesta es lo único que puede hacer es orar y orar y orar. Porque hay veces que pasa, aún en las buenas familias, las familias que entrenan y enseñan, pasan algunos, hay veces, de vez en cuando pasa un hijo, un joven que no tiene interés en Dios. ¿Qué hacer? Orar. Porque al llegar a los 19, 20 años, ya es adulto y no se puede pegar con un palo. No se puede decir, haga esto, haga eso. Hay que orar. Tenemos que protegernos contra el pecado, pero también tenemos que enseñar que hay problemas, hay gente en el mundo que está para hacer daño. Bueno, otra lección es Dios consuela a los que están sufriendo. Dios da consuelo a los que están sufriendo. Dios da consuelo a los que están sufriendo. Mateo 5:4. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es Mateo 5:4. Primera de Corintios 1:4. Primera de Corintios 1:4a. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es el Señor. La historia de Tamar me hace pensar que hay mucho sufrimiento en el mundo. Yo no sé si ella fue consolada o no. Creo que la única persona para ofrecer ayuda era Absalón, su hermano. El daño emocionalmente de una violación dura años y años y años. En el caso de Tamar, nadie hizo nada para defenderla a ella y para denunciar este hombre. De vez en cuando hablo con mujeres con dolores tan terribles, tan difíciles de olvidar, y les digo que Dios es el gran consolador. Él les va a reparar y restaurar. Y Él es el único que les va a ayudar. Hay veces que Él es el único que nos va a consuelo. Y si hay alguien que está pasando por una prueba, que hay algo en su pasado que les duele, Dios es el consolador. Y la última lección es que hemos estudiado, Dios perdona el pecado. Dios perdona el pecado. Hemos hablado mucho del pecado. Esta lección está llena del pecado, de pecadores. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona el pecado. Primera de Juan 1:9. Hemos hablado tanto, tanto, tanto sobre el pecado. ¿Cómo puede ser que en Primera de Samuel 13:14 Jehová dice, David es un varón conforme al corazón? Y si vamos a leer los salmos, porque David escribió varios de los salmos, cada noche Roberto y yo nos ponemos a leer un salmo y orar juntos. Y hemos estado leyendo uno de esos salmos de lamentaciones que escribió David en cuanto a su pecado. Él pecó. ¿Y cómo es que Dios dice, David es un varón conforme a su corazón? ¿Cómo es que le considera héroe de la fe? Es porque el corazón de él reconoció que era un pecador y de corazón pidió perdón. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Yo,
yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de sus pecados. Isaías 43:25. Dios perdona, pero también olvidamos que Dios borra nuestros pecados de su mente. Dice que yo no voy a acordar de sus pecados. Ya están borrados de mi mente. Son olvidados como nunca hubiéramos pecado. No importa cuál terrible sus pecados, Dios perdona y Dios olvida. En conclusión, esta es una historia de una señorita, una princesa, una jovencita inocente que fue abandonada y maltratada. Ella era una hermosa mujer cuya vida fue destruida por la lujuria de un mal hombre, su medio hermano. Y lo triste era que David no hizo nada para castigar a su hijo Amnón. Y fue peor cuando Absalón tomó su venganza y mató a su medio hermano Amnón por lo que él hizo a su hermana. Tamar fue abandonada por Amnón, fue abandonada por su padre y seguro fue abandonado por todo Israel, porque en aquellos tiempos la gente iba a echar la culpa de este acto donde ella, no donde Amnón. En esa historia, la persona más afectada y más dañada era Tamar. Ella no merece lo que pasó, ni cómo fue considerada una marginada en la sociedad de aquellos tiempos. Ella era una princesa con destino de casarse con un príncipe o un rey. Fue una gran justicia. Pero podemos aprender de ella, yo sí creo. Pero a pesar de todo el pecado en la casa de David, Dios perdona un corazón que es arrepentido. David arrepintió de sus pecados y Dios le perdonó y le dio sus bendiciones, pero se quedaron consecuencias. Como yo le dije al empezar, hay historias desagradables en la Biblia. Hay gente que hicieron daño a otros, gente que engañó, mintió, mató, pero Dios puede utilizar estas historias para enseñarnos, porque esta gente, una de esa gente está en la línea de Cristo. David está en la línea de Cristo. Debemos aprender de esta muchacha las lecciones que sobresalen de estar nosotros pendientes de andar en el espíritu y no según los deseos de la carne. Y aunque sea una mentira, en los ojos de Dios es un pecado y es una ofensa a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta historia, aún una historia que fuera tan difícil de estudiar, difícil de leer, difícil de enseñar. Pero, Señor, hay tantas lecciones buenas que podemos aprender. Señor, ayúdanos a cada una que está escuchando a andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a escoger vivir según lo que tú quieres que vivamos, no según como queremos vivir, según los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos en la manera de vivir y ayúdanos a enseñar a los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas agradables en tus ojos. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados. Pedimos perdón por los pecados, Señor. Cada día pecamos contra ti. Ayúdanos a arrodillarnos cada día para pedir perdón por los pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir según tus deseos. Gracias, Señor, por esta historia, aunque tan pesada que es para nosotros, tan desagradable, podemos aprender de ella, a vivir vidas ejemplares según andar en el Espíritu y que vayamos enseñando a los adolescentes, a los jóvenes de la iglesia,
a los que están en nuestra casa, a los que están en nuestro alrededor, que estemos enseñando estas cosas. Y te damos tanta gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo que murió por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, que no solamente nos perdona, pero tú también no puedes recordar de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tenemos en Jesucristo. Y te damos esto, dándote tantas gracias por tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de Él oramos. Amén.